Nací en Madrid cuando yo era aún bastante pequeño. Un 12 de febrero lloré al mirar la luz. Me siento muy orgulloso de ser un madrileño que enlaza con su sangre lo vasco y lo andaluz. El señor Alfonso Usía era un guerrero cuya arma eran las letras. Ya en los años 70 del siglo XX tuvo demandas y pleitos por lo que escribía en revistas satíricas como El Cocodrilo. Él atacaba mucho en sus artículos a la llamada entonces extrema derecha, grupos como Fuerza Nueva o Falange o Los Combatientes, porque él apoyaba al rey Juan Carlos cuando la extrema derecha lo consideraba un traidor. Una de las primeras demandas que le pusieron al señor Usía fue la que le puso el marqués de Villaverde, de la familia Franco. Algunas me extrañas, por ejemplo, el Esformozón, que era uno de los padres de Batasuna, quizá el gran tótem del nacionalismo vasco, se creyó conmigo el marqués de Villaverde, sí, con unos versos de Cabo Corto que escribí cuando en Fuerza Nueva, en un acto en la calle Mejía de Querica, pues criticó a la corona, criticó a Suárez y criticó la transición. Que era Francoller, Cristóbal Martí de Ron, Duque de Franco, profesor y Martí de Villaverde. Pero el gran salto del señor Usía fue cuando en 1984 el entonces director del ABC, don Luis María Ansón, le fichó para que fuera columnista del periódico ABC, donde se hizo fuerte. Y desde hace 5 años dirige ABC, y a su paso, en esos 5 años, ABC es un periódico liberal, siempre monárquico, siempre le ha dado la corona, que ha doblado las ventas y se ha convertido en el periódico quizá más influyente que hay en este momento en España. Sin el quizá, porque la prueba está es que las influencias de ABC son en este momento fundamentales. Luis María, muchas gracias por venir al programa y buenas tardes. Muy buenas tardes. Pero después de todas esas cosas que has dicho, me va a coger manía a los espectadores. Tantas cosas buenas seguidas, ¿no? Tenías que haber dicho también las malas, que son numerosas. ¿Cuáles son las malas? Uy, no soy yo el indicado para decirlas. Hombre, yo como... Ya las dice la competencia con gran... Y también tuvo más demandas, por ejemplo, la que le puso el profesor don José Luis López Aranguren por unos versos donde el señor Usía recordaba su pasado franquista. Otro que demandó al señor Usía por lo que escribía en ABC fue el dirigente de Herri Batasuna, el señor Chema Montero, o mejor dicho, su padre, porque a quien había atacado el señor Usía en un artículo era su padre. Se creyó conmigo un Batasuna, se llama Montero, pero por una tontería, porque eran versos consonantes, y entonces pues el poeta muchas veces se deja llevar por el verso, no lo domina, el verso que domina el poeta. Y entonces era de y como no sabía terminar, y los criticaban su padre. Entonces se creyó el padre. Estaba, a mí me defendía un ilustre periodista que era José María Estampa Brown, y entonces estábamos ante el juez, mi abogado y yo, y luego estaba el padre de Montero que lo defendía el hijo, que era una cosa... Yo cuando vi que el juez se reía, porque el juez lo dijo. En 1991, don Alfonso Usía decidió entrar en política, mejor dicho, en política deportiva, dado que se presentó como candidato a la presidencia del Real Madrid para intentar desbancar al entonces presidente don Ramón Mendoza. Lo que está claro es que don Ramón Mendoza siempre se ha buscado de floreros. Es decir, la junta directiva de Ramón Mendoza en los últimos años es una junta directiva con todos los respetos, personas valiosísimas en sus actividades personales, pero como directivos del Real Madrid en gran parte han sido floreros y luego ha buscado mucho el impacto de la Beautiful People. Se daba la circunstancia de que el señor Usía era columnista de ABC y el señor Mendoza era accionista del Grupo Prisa, el propietario del diario El País y la cadena SER. El señor Mendoza se impuso en aquella batalla de manera clara. Diciendo al señor Usía, por favor. ¿Usted ha firmado esto, señor Mendoza? Perdóneme. ¿Usted lo ha firmado? No, en absoluto, es falso. ¿Cómo que es falso? Permítame. ¿Cómo que es falso? No, sin elevar el tono. No, sin elevar. No, si está usted no se ponga nervioso, incurriendo en falsedad absoluta. No se ponga nervioso. Le pido, ¿Esto que usted ha firmado es falso? Le pido, por favor, vamos a hablar despacito y con educación. Sí.
Mire, Si usted se ha dado cuenta que por firmó favor, una barbaridad, me yo permite comprendo usted, que intenta arreglarlo. es que no, si no es firma rara, es que está usted discutiendo únicamente una cuestión de semántica. El único párrafo... En eso le gano yo. Evidentemente, lo único. De eso, en más cosas. No crea. Y en las urnas. Perdón, no perdamos el tiempo. Soy en cambio partidario del tacto espontáneo, incluso el terapéutico. Si yo me pillo con una puerta el dedo, no voy a decir Virgen de Atocha. Digo algo que me calme, que es evidente. Entre los artículos más polémicos que publicó el señor Uxía fue uno en el que respaldaba la decisión de Onda Cero de apartar de los micrófonos a doña Julia Otero durante casi 7 años. Fue uno de los 3 columnistas que apoyó esa medida, según recordaba la propia señora Otero. Los 3 tenores, las únicas 3 personas que escribieron a favor de que a mí me echaran de la radio fueron Jaime Campany, que entonces era el director, Campany, que era el director de Época en aquella época, Antonio Burgos y Alfonso Uxía. Pero el señor Uxía también padeció algo parecido cuando la cadena COPE decidió apartarle a él de los micrófonos de la emisora episcopal por haber leído en antena unos versos en los que ridiculizaba a un obispo, Monseñor Setién. Nadie toca la zambomba porque un hijo de Setién ha colocado una bomba. Otro artículo controvertido que publicó el señor Uxía en el diario ABC fue cuando murió el exgeneral don Jaime Milans del Bosch, que era familiar del señor Uxía, y él escribió un artículo de respeto hacia su pariente. Fue estricto y riguroso en su vida y en sus convicciones. Al final de su brillante carrera militar, se equivocó gravemente y pagó con la misma gravedad su error. Pudo haber abandonado la prisión al cumplir los 70 años, pero se negó rotundamente. Para mí, que fue engañado por alguno de sus compañeros. Se ha marchado con su silencio a cuestas y han enterrado su cuerpo en el lugar que defendió hasta el milagro cuando era cadete. No son estas palabras de un intento de justificación, sí de homenaje a un hombre que supo ser leal a sí mismo y a sus convicciones e incluso a sus errores. Jaime Milans del Bosch fue un gran militar. No sabía mentir. De haberlo hecho podría haber sido un buen político y hasta un estupendo escritor. Para un miembro de su familia es mucho más hermoso y más literario llorar la ausencia de un caballerazo consecuente que de un débil mentiroso. Dios te guarde, tío Jaime. El ABC se lo publicó, pero publicó a continuación un artículo de un directivo de ABC, don Darío Valcárcel, criticando lo que había escrito el señor Uxía. La mezcla de vínculos familiares y asuntos públicos suele crear confusión. Considerar a Milans un modelo de lealtad es una broma de mal gusto, quizá para decenas de millones de españoles. El entonces general se sublevó contra el orden constituido olvidando la norma básica del honor militar, la lealtad a los juramentos. Este es el primer escalón de todo heroísmo castrense. Lo demás es mala literatura. Si el general fue engañado es su problema. Su deber, entre otros, era disponer de buena información. Las consecuencias de la traición consumada el 23F hubieran podido desembocar en un baño de sangre, precisamente cuando los españoles habían decidido reanudar, después de tantas y tan terribles bifurcaciones, la vida del civilizado diálogo democrático. Al morir el reo de una grave sentencia, ¿conviene aprovechar la oportunidad necrológica para justificarle? Para el año 2001, don Luis María Ansón había roto con ABC y había fundado su propio periódico, La Razón. Este es un periódico que está al servicio de los ciudadanos, es un periódico hecho por profesionales. El señor Uxía se quedó en el ABC y en el año 2001, La Razón publicó un recuadrito en el que aseguraba que el señor Alfonso Uxía, era el día de su cumpleaños, deseaba trabajar en La Razón, aspiraba a pasarse a La Razón. El señor Uxía respondió con una carta negando que tuviera intención de pasarse La Razón. En el diario La Razón, que tan acertadamente dirige con fecha 12 de febrero del año 2001 y en su página 28, bajo el epígrafe Vida Social, se da cuenta de los cumpleaños de una serie de personas correspondientes a ese día. Le agradezco que me hayan distinguido con la publicación de mi fotografía en la que aparezco totalmente mejorado. Tan solo un grave error en la bienhumorada y traviesa nota posterior, hasta me atrevería a calificarla de juguetona, y en la que se adivina la pluma de su presidente y fundador, Luis María Ansón. Dice así: Alfonso Uxía,
escritor y periodista que aspira a escribir en este periódico, 54 años. Comparto la broma de mi aspiración a escribir en este periódico, a pesar de que ello significaría firmar en el mismo periódico que personajes tan admirables como García Trevijano y el juez Navarro, que ha colaborado en Egin, Gara y Ardibelta, la divertida revista del filoetarra Pepe Rey. Lo que no estoy dispuesto a tolerar es que me envejezcan. Nací el 12 de febrero de 1948. No cumplo pues 54. Realice la operación, señor director, son 53. Con mi amistad y afecto y felicitándole por la buena marcha de su periódico, le saluda atentamente. Pero solo haría falta esperar 3 años para que esa profecía se hiciera realidad, porque en el año 2004, don Alfonso Usía publicó un artículo sobre el cerdo vasco. El director del ABC, don José Antonio Zarzalejos, vasco, se negó a publicárselo, y ante aquello que el señor Usía interpretó como una censura, se pasó al diario La Razón, reencontrándose con el señor Ansón. Un artículo titulado El cerdo vasco, aunque no sé si eso es exagerado, el título era este, que es el que salió en La Razón, y ahora el cerdo. No, el título era El cerdo vasco. El cerdo vasco. Claro. Yo lo leí y le rogué a Alfonso Usía que, por favor, lo retirase. No lo localicé. Logré hablar con su mujer, no lo localicé, le mandé esa misma noche una carta que se la mandé con un mensajero y lamentablemente no nos pudimos poner de acuerdo. Yo era el director y creía que este artículo no se podía ni se debía publicar en ABC, ni por el título, ni por el contenido, ni seguramente por las segundas lecturas que no sé si él, pero otros podían dar. Yo no puedo presumir de que mi libertad esté por encima de la libertad del director. Es decir, ahí hubo un artículo que yo creo que el director de ABC en aquella época, José Antonio Zarzalejos, me figuro que ha presionado también por una parte de los nuevos dueños de ABC, lo consideró ofensivo, que no lo era en absoluto, y entonces pues me dijo que lo cambiara. Entonces yo le dije que no estaba de acuerdo con esa decisión y que le daba un mes para publicar ese artículo. Aunque pueda parecer que en este momento oportunista, él lo sabe bien. Yo a Alfonso Usía le tenía y le tengo un gran aprecio personal. Y lamenté muchísimo que se fuese del periódico. Pues tenía varias ofertas y elegí La Razón, y me alegro enormemente de haber elegido la Razón, porque es un periódico emergente, libre, lleno de gente joven, excepto yo. Realmente, el señor Ansón duraría poco en La Razón, pero el señor Usía se haría fuerte y se convertiría en uno de los motivos por los que una parte de los lectores compraban el periódico La Razón, para leer la columna del señor Usía. También tuvo demandas por los artículos de La Razón, como la que le puso don Fernando G. Delgado, al que publicó un artículo llamándole de todo por algo que encima no había pasado en la realidad. Otro blanco del señor Alfonso Usía en sus columnas de La Razón era el propietario del periódico La Vanguardia, el conde de Godó. El conde de Godó no puede decir que su persona es ajena a la publicación de este editorial decididamente adverso a la Constitución y la unidad de España como Estado y Nación. Ha puesto su comodidad y su poder en manos de los que desean dar el primer paso hacia la desmembración de España. Los huevos en todas las cestas se pudren. Sea desde ahora solo y exclusivamente Javier de Godó, y deje de usar el título nobiliario al que la costumbre le exige lealtad a España y ejemplaridad y coherencia en sus actos. Ha pasado de ser grande de España a pequeño de Cataluña. También tuvo una agria polémica contra Amnistía Internacional y su máximo responsable, porque el señor Usía no consideraba adecuado que Amnistía Internacional se refiriera a ETA como grupo armado en lugar de grupo terrorista. Amnistía Internacional
en tantas ocasiones complaciente y olvidadiza con regímenes totalitarios, pierde toda su credibilidad con la perversión medida y gélida de su lenguaje. Si Amnistía Internacional no considera a los etarras ni asesinos ni terroristas, el señor Beltrán no puede enfadarse si para La Razón, al menos para este articulista de La Razón, su lenguaje se nos antoje no ya perverso y cobarde, sino simplemente asqueroso. No deja de sorprender el encono del autor. Quiero que sus lectores sepan que independientemente de que se esté de acuerdo o no con el uso de este lenguaje, Amnistía Internacional siempre está del lado de las víctimas. En este caso, de las víctimas de los atentados de ETA. Esperamos que este mensaje llegue con claridad. No hay encono ni dificultad de comprensión. Sucede que a ustedes se les vio el plumero hace muchos años. Sigue sin decir nada, menos cobardía y más contundencia, señor Beltrán. Y no escriba más, que es usted, con todos mis respetos, un tostón. Y punto final. Yo no defiendo. Hemos defendido a la Guardia Civil siempre. Don Alfonso Usía polemizaba con otros grupos de la derecha con los que se llevaba mal, empezando lógicamente por el diario ABC, al que le asestaría su mayor golpe cuando murió su amigo el señor Mingote, y el señor Usía recordó desde La Razón lo que opinaba el señor Mingote de ABC y del grupo propietario de ABC, el grupo Vocento, antes de su muerte. Antonio Mingote se sentía profundamente ligado al ABC tradicional, el de Guillermo Luca de Tena, pero alejadísimo de los nuevos socios de Vocento, y lo prueba esta carta enviada en enero de 2009 al CEO de Vocento. ABC ha dejado de ser esa casa amistosa y acogedora para transformarse en una empresa que pretende convertirme en poco menos que un siervo provechoso y explotable. La sombra de Juan Ignacio se ha desvanecido. Tampoco se llevó demasiado bien con el grupo Intereconomía de don Julio Ariza, y también escribió contra ellos en La Razón, incluyendo cuando cerró el periódico La Gaceta. Ninguna simpatía siento por Intereconomía, derrochadora de talentos expulsados. Ariza ha hecho mano de los killers y de algún sinvergüenza con los bigotes afeitados. He tenido noticias de los desdenes que mi humilde persona inspiraron en La Gaceta de Dávila y Alfageme. Jamás leí ese periódico. En la actualidad, ignoro por dónde se mueven Dávila y Alfageme, a los que tan solo herí en mi vida haciéndoles favores y buscándoles trabajo. Pero nunca me detuve ante una página de La Gaceta, porque entendí que era una manera de perder el tiempo excesivamente innecesaria. Y con Es Radio, el grupo del señor Jiménez Los Santos tuvo sus más y sus menos. Hubo una época en la que fue colaborador de ese grupo, pero chocaron bastante con episodios que tenían algo que ver con la monarquía. Cuando estalló el caso Nos, el señor don Federico Jiménez Los Santos, al igual que los medios progresistas, saltaron al cuello de la infanta Cristina, a la que responsabilizaban por lo que había hecho su marido. Don Alfonso Usía fue uno de los pocos columnistas que fue a la contra en aquel momento y defendió a la infanta de los ataques que había contra ella en lo que el señor Usía consideraba que era un linchamiento. La infanta Cristina, como decenas de miles de mujeres, forma parte de una sociedad administrada por su marido. Si la mujer de Urdangarín fuera otra, la jauría humana no se habría molestado ni en ladrar. Se trata de herir a la única institución que garantiza la unidad histórica de España. La sola finalidad de la instrucción es masacrar a una hija del rey. Sobra el jurado. Ha sido ya condenada con toda la dureza que exige la jauría. Querido Alfonso, el cortesanismo tiene sus límites. Si tú quieres defender a la corona, no digo a Juan Carlos I de Borbón, tendrás que defender que la corona esté lo más limpia posible. Una de dos, o es tonta, en cuyo caso fuera de los derechos dinásticos, o no es tonta. Y aunque fuera tonta, tendría que ser imputada como la señora de Diego Torres lo ha sido. Es verdad que hay formas de cortesanía, formas de cortesanismo, querido Alfonso, que producen verdadero rubor. Pero jugar a Juan Carlos a cambio de cargarse la posibilidad de la sucesión, que es a eso a lo que conduce ensuciar precisamente a la corona, chico, no lo entiendo. Y lo que entiendo me repugna, me asquea, me repele. ¿Pero qué es esto de que como decenas de miles de mujeres están en una sociedad que lleva a su marido? ¿Y las Koplovich qué pasa? ¿No son responsables de lo que ganan ni de lo que pierden? Las hijas del príncipe de Asturias nunca deberían gobernar, reinar o lo que sea, porque total se casan, es el marido el que va a llevar los negocios. Artículos como este es lo que los que hacen verdadero daño a la institución. Hombre, claro, porque te cabrean, dice, o sea, que si pedimos que nos roben somos una jauría, pues te vas a enterar de la jauría, hombre.
voy a empezar a hacer una serie de cartas a Alfonso Usía, que como un monárquico desnortado acarreará la República. Cuidado con la jauría, Alfonso, que es que hay unos canes malísimos. Hay unos canes que como te acostumbres a los chihuahuas, oye, luego dan un miedo tremendo, ¿eh? Sé dónde estoy y dónde estaré. Quizá esa seguridad en la ubicación es lo que me distingue con más aristas de Federico. Militó en la izquierda extrema y ha terminado apoyando a una empresa, Intereconomía, a cuyo principal accionista, Julio Ariza, concedía años atrás escaso valor. Tiene sus obsesiones. Siempre le dejé claro que no aceptaría en mi presencia insultos al rey. Tengo derecho a creer en la monarquía. Federico cree que recibo mensajes de casa del rey. Se equivoca. No he hablado con el rey en años y no acepto mensajes. Defiendo mi verdad. Estás perdonado, Fede. Pero lo que más le causaría problemas al señor Usía sería meterse con su propio grupo, con A3 Media, porque por ejemplo sus columnas atacaba mucho al programa de don Jordi Évole, Salvados, y lo hacía desde un periódico La Razón, que era propiedad de los mismos dueños que A3 Media. Estos cerdos deben ser comercializados en los supermercados de este país. Eso al menos fue lo que nos dijeron sus propietarios al día siguiente. Hace años Cataluña tenía el monopolio de las cárnicas porcinas, pero en el resto de España han surgido grandes empresas ganaderas que han terminado con el monopolio, Campofrío y El Pozo, por poner dos ejemplos, y el independentismo catalán no tolera la competencia. El desplazamiento de Évole y su equipo a las granjas de Casa Terradellas era más sencillo que el viaje hasta Murcia, pero no. Con lo propio no se juega, y si hay que hundir a una empresa, se actúa contra la competencia porcina, que resulta más cómodo y menos comprometido. No conozco a Évole, y a mi edad no tengo previsto ampliar mi círculo de amistades. Y finalizado mi artículo, acudiré a la nevera para equilibrar mis fuerzas con unas lonchas de jamón de la marca El Pozo. Al final, el señor Usía acabó rompiendo con La Razón, después de que su director, don Francisco Maruenda, intentara suavizar su fuerza en la contraportada de La Razón, haciendo que la página de Usía pasara a ser mitad página de Usía, mitad página de Maruenda. Un cambio que no le gustó al señor Usía. Eso, unido a que no le dejaron seguir atacando al conde de Godó, terminó causando su ruptura. Sabía que yo estaba un poco señalado porque yo nunca tragué con el asunto de La Sexta y las ambigüedades de Susana Griso, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo seguía escribiendo en La Razón y con plena libertad. Usía ha publicado siempre lo que le ha dado la gana en el periódico. Cuando digo lo que le ha dado la gana, ha hecho artículos atacando al propietario del periódico, en paz descanse, mi querido amigo José Manuel Lara, ¿no? Ha atacado a Planeta, a La Sexta, Antena 3, ha dicho lo que ha querido. Le llamé al día siguiente y le dije, oye, el artículo que has mandado contiene imprecisiones, es decir, es algo que me han desmentido directamente los afectados. Dijo Maruenda que bajo ningún concepto ese articulito iba a ser publicado, porque afectaba mucho a la empresa. Y no le afectaba nada a la empresa, porque los dos personajes fundamentales de ese artículo eran el rey Juan Carlos y el conde de Godó. Godó es el dueño de la empresa. Pues nada, dijo, no, eso no se publica. Y así estamos. Maruenda dijo, es que no lo he publicado, porque he constatado que eso no ocurrió. Y dice, a ver, ¿con quién lo he constatado? ¿Con el rey? Que es el que me dio mi permiso para contarlo. ¿Cuál es el problema que ha pasado? Pues mira, el lunes mi subdirectora, Alfredo Semprún, le llamó para decirle que el director del periódico, perdona, que soy yo, iba a escribir con él todos los días en su página, ¿no? Y en un ataque sorprendente decidió de que él no tenía por qué escribir, compartir página conmigo, que la página era suya, por lo visto, debe ser propietario de la página, y que por tanto él no compartía conmigo el artículo, ¿no? Y que dejaba de escribir. Y un día, hace 3, me llamó por la tarde el subdirector, Alfredo Semprún, el amigo mío de ABC, de siempre, para decirme que se había modificado mi página y que iba a escribir con Paco Maruenda, con el director que fue el que me dio la página, y con Mauricio Casals. Yo dije, hombre, yo creo que eso hay que advertirlo un poquito antes. Yo he escrito toda mi vida siempre con otro al lado, incluso con Federico, con Jaime Cammani, con Antonio Mingote, con José Luis Albite. Era la forma
de ponerme un poco la zancadilla. Y entonces yo le dije, mira, yo no quiero escribir con Paco Maruenda, lo siento muchísimo, porque no me apetece. Al día siguiente me llamó ya Paco, yo me ratifiqué. Claro, nos quedamos todos asombrados, es decir, vamos, yo no había visto nunca, que al director del periódico le digan que no quiere compartir su espacio, ¿no? Yo durante 12 años ha publicado lo que le ha dado la gana, ya te digo, incluso en cuestiones que nos han traído sentencias condenatorias que nos han costado muchísimo dinero al periódico, ¿no? Pero claro, entenderás que todo tiene un límite, ¿no? Y luego también te quiero decir, la deslealtad de lo que hizo, de poner un tuit con lo que dijo, diciendo de que le habían censurado como si yo fuera un censor, bueno, pues allá él y su conciencia, ¿no? Desde entonces, el señor Uxía trabajaba en el debate y, según tengo entendido, el apartado del debate más cliqueado era siempre la columna del señor Uxía, aunque yo en lo personal leo siempre a Ramón Pérez Maura. Ante su muerte, ABC, La Razón o el grupo E-Radio han hablado con mucho elogio del señor Uxía, y a pesar de las peleas que tuvo con todos ellos, probablemente sea sincero porque se notaba que había un respeto a su prosa y su trayectoria. El señor Uxía puede presumir de que hasta el final estuvo publicando artículos al pie del cañón. No todos los columnistas lo consiguen. Que usted se vaya es la cantinela. La cantinela. Ay, vaya tela que dice Aznar. ¿Qué dice Aznar? Y mientras tanto no hay nada nuevo del paradero de Luis Roldán.